Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Gabriela Casella y vamos a continuar con el núcleo 5 de acceso a la salud y vamos a hablar específicamente del certificado único de discapacidad. Si bien el certificado único de discapacidad no aparece mencionado expresamente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que esta es una herramienta desarrollada por la Argentina, su existencia se fundamenta en los principios y derechos relacionados por la Convención, especialmente en lo que es en relación con la salud, la habilitación, la rehabilitación, la inclusión y la desigualdad de oportunidades. Para comenzar a hablar de este tema, tenemos que tener en claro dos herramientas desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud que se utilizan para evaluar la discapacidad. Esta es la CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la 10ª edición, que clasifica enfermedades y nos permite identificar y codificar el diagnóstico médico. Nos dice qué enfermedad o condición de salud tiene la persona. Sin embargo, conocer el diagnóstico no es suficiente. Entonces tenemos la Clasificación Internacional del Funcionamiento, que clasifica estados funcionales. Evalúa cómo esa condición impacta en la actividad, la participación y la vida cotidiana de las personas. En otras palabras, la CIE-10 nos responde qué tiene la persona y la CIF nos responde cómo vive y cómo funciona esa persona. Y luego tenemos el Certificado Único de Discapacidad, que es un documento público y gratuito que acredita la discapacidad en la Argentina y es necesaria para que la persona con discapacidad pueda acceder a derechos y beneficios. Bien, vamos a ampliar un poquito esto y vemos que la CIE-10, ¿para qué nos sirve? Bueno, esta es un código alfanumérico que nos sirve para estadísticas de salud, permite saber de qué se enferma la población, cuáles son las principales causas de muerte, incidencia y prevalencia de enfermedades. Para la investigación, permite comparar datos entre hospitales, provincias y países. Para la gestión sanitaria, ayudando a planificar los recursos, a distribuir presupuesto, diseñar programas de salud. Y para el registro clínico y administrativo, que es la base de historias clínicas, registros hospitalarios, certificados de defunciones y sistema de facturación. Bueno, como ya dijimos, es una clasificación alfanumérica que va a ir de la letra A a la Z y está dividida en capítulos. Acá les traigo un ejemplo del capítulo 4 que engloba las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas dentro de la letra E00 hasta la E90. Y entonces, por ejemplo, si queremos clasificar la diabetes mellitus tipo 2, va a estar dentro de la letra E y el número 11. Después tenemos otros que tienen una letra, dos números, un punto y un número más. Dentro de esto es para saber que tenemos enfermedades infectocontagiosas. Entonces, cuando vemos un número, una letra con dos números, un punto y otro número más, sabemos que estamos hablando de este tipo de enfermedades. Acá tenemos, por ejemplo, la A15.1 que corresponde a la tuberculosis del pulmón confirmada solo por cultivo. Y como dijimos hoy, iban de la letra A a la Z. Pero tenemos la letra U que está reservada para códigos con propósitos especiales. Entonces tenemos que de la U00 a la U49 está para asignaciones provisorias de nuevas afecciones de etiología incierta o de uso emergente. Acá, por ejemplo, en la época de la pandemia con el COVID-19, estaba clasificado dentro de esta área con la letra U y el número 07. Y después tenemos de la U50 a la U99, que son códigos para investigaciones y subclasificaciones alternativas. Bueno, acá les traje un ejemplo de la práctica diaria, cómo se utiliza. Esta es la pantalla del triage del Liga Mar del Plata, donde ingresa el paciente, tenemos los datos del paciente, el motivo de consulta, los antecedentes personales, los laboratorios que se le piden, los estudios complementarios, y en una parte tenemos el diagnóstico presuntivo,
que está dentro de esta clasificación, el CIE-10. Entonces, ahí ponemos la enfermedad y nos va a desplegar dentro de este código estos tipos de enfermedades, y si no, también se puede buscar por capítulos, ¿sí? Bien, otra herramienta utilizada para el CUT es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, el CIF. Este nos proporciona una descripción de situaciones relacionadas con el funcionamiento de la persona, con sus restricciones, y sirve para organizar esta información. Está organizado en dos partes. En la primera parte tenemos el funcionamiento y discapacidad, que a su vez se divide en dos componentes: las funciones y estructuras corporales, es decir, que clasifica las funciones de los sistemas corporales y otras estructuras del cuerpo, como podría ser la estructura del ojo, y la función sería el poder ver. Y las actividades y la participación, que indican aspectos relacionados en el funcionamiento, tanto en lo individual como en lo social, como puede ser en actividades como en cómo se viste, cómo se higieniza, y dentro de la participación en la perspectiva más social, como ser en el trabajo, el estudio y su vida social. En la segunda parte tenemos los factores contextuales, con dos componentes también, ¿sí? Los factores ambientales por un lado, que estos están organizados partiendo desde el entorno más inmediato del individuo hasta el más general, ¿sí? Y estos pueden ser facilitadores si mejoran o reducen la discapacidad, o pueden ser una barrera si generan discapacidad. Y los personales, que no están clasificados por la gran variedad social y cultural que hay en todo el mundo, pero sí se los tiene en cuenta, ¿sí? Dentro de estos podemos incluir el sexo, la edad, la raza, la educación, la profesión. Y estos también están clasificados con una letra y con números, ¿sí? Por ejemplo, las funciones corporales están clasificadas con la letra B, las estructuras corporales con la letra S, las actividades y la participación con la letra D, y los factores ambientales con la letra E. Entonces tenemos que, por ejemplo, la estructura del oído interno está clasificada con el código S293. Y la lesión completa en cóclea bilateral, que es un daño irreversible, con el número 4. Entonces acá les pongo un ejemplo. María Soledad es sorda y vive sola en un lugar poco accesible. Y podemos decir de María Soledad que presenta una lesión severa en las estructuras del oído interno. Perdón, el código sería S293.4, que ocasiona una pérdida auditiva total. El código sería el B230.4, resultando en una discapacidad funcional grave en la comunicación oral, que sería el D310.4 y el D350.4, y en la participación social de 710. Estas dificultades se agravan por un entorno físico poco adaptable y la falta de apoyo familiares, además de barreras sociales. Acá las barreras sociales, por ejemplo, están con la letra E, 460.2, y tienen un menos. Eso quiere decir que son negativas, ¿sí? Es decir, que son barreras. Y ahora vamos a hablar un poquito de la historia de cómo llegamos al Certificado Único de Discapacidad. Esta línea del tiempo nos muestra que no apareció de un día para el otro, ¿sí? Que es el resultado de cambios médicos, legales, sociales, sobre cómo entendemos a la discapacidad. En 1980 tenemos la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, que esta era el modelo de la OMS utilizado en esa época. La discapacidad se veía principalmente como una consecuencia de la enfermedad, ¿sí? El foco estaba puesto en la enfermedad, tenía una visión más médica y una visión lineal de la enfermedad, ¿sí? Planteaba una secuencia. Esta secuencia era la enfermedad, la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía. La enfermedad llevaba a una deficiencia, es decir, a una alteración de algún órgano o función,
está una discapacidad, es decir, a una limitación para realizar una actividad, y está una minusvalía, que es decir, a una desventaja social. Para que se entienda con un ejemplo, podemos decir, en una enfermedad como puede ser el ACV, ¿sí? Produce una hemiplegia, que sería la deficiencia, lo que le trae una dificultad para caminar, que sería la discapacidad, y estos problemas para trabajar sería la minusvalía. Entonces, este fue el primer intento de la OMS para clasificar la enfermedad. En ese mismo año, en la Argentina, se promulga la Ley 22.431, que es una de las primeras leyes más importantes de la discapacidad en la Argentina. ¿Qué hizo esta ley? Organizó un sistema de protección integral para las personas con discapacidad. ¿Y de qué manera lo hizo? Garantizando la atención médica, la educación, la seguridad social, la rehabilitación, la inserción social y los apoyos para favorecer la integración social. Acá todavía no existía el certificado único de discapacidad, pero sí ya aparece la necesidad de una certificación oficial de la enfermedad. En 1982 aparece el CIE-10, que, como ya dijimos, es la clasificación internacional de enfermedades y nos permite clasificar los diagnósticos médicos. Luego, en 1997, la Ley 24.901 de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral, y acá tenemos que hacer una aclaración. Vamos a hablar de habilitación más en los niños, porque muchas funciones están en desarrollo, ¿sí? O aún no fueron adquiridas, como puede ser el lenguaje, la marcha. Entonces, el tratamiento lo que va a buscar va a ser estimular, desarrollar o favorecer las funciones. En cambio, en los adultos generalmente hubo una función previa, que luego se perdió o disminuyó, como puede ser en una amputación o en una esclerosis múltiple. Y acá lo que tenemos que hacer es recuperar esa función o readaptarla o evitar su deterioro. Por eso hablamos de rehabilitar. Entonces, esta ley garantiza prestaciones como ser la rehabilitación, el transporte, apoyos, educación especial, tratamientos y muchos de los beneficios que están asociados al certificado único de discapacidad se van a apoyar en esta ley. Luego, en el 2001, tenemos la clasificación internacional de la funcionalidad. Acá la OMS reemplaza la clasificación internacional de la deficiencia, discapacidades y minusvalía por la clasificación internacional de funcionalidad. Este es probablemente el cambio conceptual más importante de toda la línea, porque la OMS deja de mirar solamente las enfermedades y empieza a mirar un poco más allá, empieza a mirar el funcionamiento. Entonces, la pregunta deja de ser qué déficit tiene la persona y pasa a ser cómo funciona esa persona en su contexto. Dos pacientes, por ejemplo, con el mismo diagnóstico pueden tener distintas discapacidades. Dos personas que tienen un ACV, uno puede volver a ser independiente y el otro necesita ayuda para vestirse y movilizarse. Entonces, un mismo diagnóstico tiene distinto nivel de discapacidad en su funcionalidad. Por eso es tan importante. En el 2001, la Ley 25.504, que es una modificación de la Ley 22.431, crea el Certificado Único de Discapacidad. Acá la idea era unificar criterios de certificaciones en todo el país, ya que hasta este momento cada provincia tenía una forma de certificar la discapacidad, ¿sí? Cada provincia tenía su forma y acá se unifica en todo el país esto. En el 2006 tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un cambio de paradigma que cambió la forma de entender la discapacidad y dejó de verla como un problema exclusivamente médico y comenzó a considerarla como una cuestión de derechos humanos.
En el 2008, Argentina ratifica mediante la ley 26.378 esta convención, y acá ocurre otro cambio enorme. La discapacidad empieza a verse como una cuestión de derechos humanos. En el 2009, bajo la resolución 675/09, se aprueban protocolos de evaluación y certificación y empieza a traducir todos estos cambios conceptuales a la práctica cotidiana en las juntas evaluadoras, que ya lo vamos a ir viendo. En el 2009 está el lanzamiento del CUT, del Certificado Único de Discapacidad. Comienza la implementación más amplia de este certificado a nivel nacional. En el 2011 y el 2015 hay distintas revisiones normativas que se ajustan para ajustar criterios y protocolos para alinearlos cada vez más con lo que es el CIF y la Convención y todo este modelo de derechos. Si observamos bien esta línea completa, el cambio más importante es que pasamos de un modelo centrado en la enfermedad y el déficit a un modelo centrado en el funcionamiento, la participación y los derechos de las personas con discapacidad. Podemos ver también que desde la creación formal del CUT, que fue en el 2001, pasaron 8 años hasta su implementación y aprobación, ¿sí? Bien, acá tenemos dos leyes que tenemos que recordar y que ya nombramos, que es la ley 22.431, que fue promulgada el 16 de marzo del 81, establece un sistema de protección integral para las personas discapacitadas en Argentina o con discapacidad. Está mal acá escrito, perdón. Con el objetivo de garantizarles accesos a atención médica, educación y seguridad social, y además de brindarles franquicias y estímulos para mitigar las desventajas que implican la discapacidad. La ley 25.504 modifica la ley 22.431 que establece el sistema de protección integral de las personas con discapacidad, y el cambio principal es que introduce la creación del Certificado Único de Discapacidad. Bien, el Certificado Único de Discapacidad, entonces, como ya dijimos, es un documento público, gratuito, voluntario y de validez nacional. Nadie está obligado a tramitar este certificado. Y esto es muy importante porque mucha gente no sabe que existe y para qué sirve. Y no accede a sus derechos y por lo tanto no accede a la salud. Muchas veces la gente viene a la consulta médica y te dicen que, por ejemplo, no se podían acercar porque no tenían plata, se transportan en silla de rueda y no tenían plata para pagar un remis y no podían acercarse. Entonces pasó el tiempo y la enfermedad se agravó y uno le pregunta si saben lo que es el Certificado Único de Discapacidad, si lo tienen y no tienen conocimiento sobre este certificado. Entonces ahí nosotros como médicos podemos ser un nexo. Generalmente los CAPS o los hospitales tienen servicio social que nos pueden ayudar a acercar a la persona a que pueda comenzar a tramitar este certificado. Y bueno, y este certificado, como ya dijimos, nos ayuda a garantizar el acceso a los derechos de las personas con discapacidad. Y dentro de estos derechos podemos nombrar la cobertura del 100% de las prestaciones del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, el acceso gratuito al transporte público nacional de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros. Y acá en esta época, bueno, se está hablando mucho de este tema, pero está garantizado el servicio con el Certificado Único de Discapacidad, más allá de todo esto que escuchamos. El símbolo internacional de acceso para tener libre tránsito y estacionamiento, el acceso a asignaciones familiares para personas con discapacidad,
la exhibición de algunas tasas municipales y beneficios para comprar automotores. Bien, las características del certificado único de discapacidad. Este certificado puede estar en papel o digital por la aplicación Mi Argentina. Y ambos tienen la misma validez. Este certificado tiene un enfoque biopsicosocial, como ya vimos utilizando estas herramientas, con el CIF se ha incorporado, y la evaluación está dado por una evaluación interdisciplinaria que está otorgada por una junta evaluadora multidisciplinaria que no solamente certifica una enfermedad, sino la situación de funcionamiento de una persona, y es otorgada por una junta evaluadora, que es quien va a garantizar que la discapacidad no sea evaluada desde una sola mirada. Por eso generalmente suele estar integrada por varias personas, como puede ser un médico, un psicólogo, un asistente social, fonoaudiólogos y otros más dependiendo de qué patología sea, y cada uno va a aportar una perspectiva diferente. Para ello utiliza protocolos en común en todo el país, como son el CIE-10, el CIF y los protocolos específicos que no evalúa todas las discapacidades con el mismo protocolo, sino que cada una tiene criterios técnicos propios para cada discapacidad, según sea motora, visual, auditiva, intelectual o mental o visceral. La Junta no solamente emite el CUT, sino que también la vigencia del mismo, que puede ser de 1 año o permanente. ¿Esto de qué va a depender? De si la discapacidad es permanente, se otorga sin vencimiento, pero la discapacidad también puede ir cambiando. Y en estos casos se va a ir reevaluando. Por ejemplo, en los niños que están en desarrollo y adquiriendo nuevamente habilidades, puede modificar su funcionamiento y los tiempos de vigencia suelen ser mucho menor que otros. Sí, ahora algo clave para ustedes como futuros médicos: el médico no otorga el certificado único de discapacidad. Esto lo hace la Junta Interdisciplinaria, esta que hablamos recién. Pero el médico es quien construye la información con la cual la Junta va a decidir. Y acá hay algo muy importante, ¿sí? Y un problema muy frecuente que suele haber. Los médicos escribimos diagnósticos, pero no describimos cómo vive la persona. Entonces, por ejemplo, decimos paciente con esclerosis múltiples. Esto no nos sirve de mucho. En cambio, si nosotros decimos paciente con esclerosis múltiples, con inestabilidad en la marcha, con caídas frecuentes, con dificultad para las actividades básicas y que requiere una asistencia parcial o una asistencia permanente, esto sí le va a servir a la Junta. Si no escribimos las limitaciones funcionales, la Junta no la va a ver, y menos hoy en día que están dejando un poco de lado esto. Entonces, eso puede cambiar completamente si un paciente va a acceder o no a los derechos. ¿Sí? Es una herramienta que puede cambiar el acceso al tratamiento, a la rehabilitación y a la calidad de vida. Y nuestro rol como médico es clave, porque somos quienes vamos a describir la realidad de esta persona. ¿Sí? El certificado único de discapacidad no es quien no certifica enfermedades, ¿sí? Certifica desigualdades en la vida cotidiana. Entonces, si uno no ve o no puede describir
estas dificultades que tiene la persona, probablemente no va a acceder a sus derechos, ¿sí? Por eso es muy importante que tengamos en cuenta cuando nosotros como médicos lo que vamos a hacer va a ser escribir la historia clínica, pedir estudios que certifiquen esa discapacidad, y con esos datos la junta evaluadora va a ser quien va a certificar cuál es la discapacidad. Por eso dentro de nuestra historia clínica tenemos que escribir toda la funcionalidad de la persona. Bueno, espero que les haya sido útil y cualquier cosa se pueden comunicar a mi mail. Esta es la bibliografía que utilizamos. Y para finalizar, podemos recordar que detrás de cada diagnóstico hay una persona con una historia y un proyecto de vida. Bueno, muchas gracias